De algunas tormentas en la vida. Hay tres tipos de tormentas en nuestra vida que por lo general afectan de alguna manera. Una tormenta que a veces es la que llega y te pega, es cuando desobedeces a Dios. Otra tormenta es para aumentar tu fe porque tienes a Cristo y no le crees. Y otra tormenta es por las circunstancias que son ajenas a la vida, ajenas a ti, tú no las provocas, o a veces sí las provocas. Quiero que sepan, por ejemplo, Jonás. Jonás es una historia, algo de una persona que vino una tormenta a su vida porque no quería obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios que él estaba en el barco, tuvo una instrucción de Dios, una orden de Dios, y le fue dicho: ve a Nínive y diles que se arrepientan. Él, lejos de obedecer, se sube a un barco que va totalmente a otro lugar, a un lugar contrario al que Dios le había mandado, y viene una tormenta a su vida. Viene una tormenta, y la misma gente que estaba ahí, la misma gente que lo estaba procurando, que estaba en el barco, le dice: oye, tú dormilón, párate, ¿qué andas haciendo aquí? Ven y ponte a orar, ven y ponte a hacer algo. ¿Tú quién eres? Y es una pregunta que te pueden hacer a ti y a mí. ¿Tú quién eres y de dónde eres? Eso es identidad. Tenemos que saber quiénes somos, de quién somos y qué vamos a hacer. Cuando Jonás le dice, soy hebreo, y es por mí que está pasando esta tormenta, porque yo desobedecí. ¿Cómo que es por ti? ¿Y tú quién eres? Es Dios, mi Dios, el que hizo esta tormenta por mi culpa. Y todos los marineros que estaban ahí se asustaron, así es la palabra, se asustaron. ¿Por qué? Porque sabían que ese Dios era el Dios que los sacó de Egipto con plagas. Sabían que ese Dios fue el que abrió el mar rojo. Sabían que ese Dios era el Dios de aquel chavito que mató a un gigante. Y sabían que con él no podían hacer nada, que frente a él no podían hacer nada. Y la misma gente lo reconoció a Dios, a ese Dios de Jonás. Lo reconoció. Después tenemos esta tormenta ahí en Lucas 8, vamos a abrirlo. Lucas 8:22. Si alguien lo tiene, lo lee. ¿Ya? ¿Lina? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Sí. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda? En ese barco y en esa tormenta, ahí va Jesús. Muchas veces Jesús está en nuestra vida, viene la tormenta y se nos olvida que está Él ahí, se nos olvida que Jesús está ahí en nuestra vida, que Él tiene el control de todo, que Él puede hacer callar la tempestad, que puede hacer enmudecer el viento y las aguas que te quieren hundir y ahogar. ¿Y para qué dice? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón y empiezas a pasar por tormentas, Jesús te va a preguntar: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Estás en el momento de aflicción y de angustia. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde? Ese es otro tipo de tormenta. Ya vimos una tormenta cuando obedeces a Dios. Una tormenta en tu vida y cómo enfrentarla es cuando Dios dice: ¿tienes fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Y hay otro tipo de tormenta, que es el más común, y en el que por lo general todos estamos embarcados. Y esa tormenta es cuando tú no pides estar en la tormenta. Cuando tú no pides, estás porque las circunstancias te llevan. Estás porque tú no tienes el control del barco. Está ahí porque tú no pediste estar, pero la tormenta llega a ti. Y esto es, vamos a ver, a Hechos 27. Habla de sus libros en Hechos 27. Y habla, esto es un libro narrativo, es un libro que habla acerca de los hechos, posiblemente escrito por Lucas. Ese es el libro de los hechos. Y narra precisamente eso, los hechos. Y nosotros creemos, somos una congregación que cree que vamos a estar escribiendo Hechos 29. Y si buscas en tu Biblia Hechos 29 te vas a dar cuenta que no existe, porque nosotros lo hemos de escribir. Ahora bien, dice la palabra, está en este pasaje, tú vas a poder sentir, es Pablo siendo llevado prisionero a Roma. Es lo que narra este pasaje, cómo está siendo prisionero y lo van llevando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Él se da cuenta, él iba y dice, navegábamos juntos o nos embarcamos, era Lucas, iba Pablo con Lucas, iba directo, iban a Roma. Y fíjense en esto, versículo 4, y haciéndose a la vela, desde allí navegamos a Sotavento, Chipre, porque los vientos eran contrarios. En tu vida, en nuestra vida, va a haber ocasiones que vamos a estar navegando con vientos contrarios, sin trabajo, o con enfermedad, o con alguna falta económica, o con algún tipo de detalle que es adverso en nuestra vida. Vamos a estar navegando con vientos contrarios, con malas noticias de los médicos, malas noticias de la gente, o malas noticias de lo que nos rodean, vientos contrarios. Después dice, versículo 8, y costeándola, quiero que todos lo leamos, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad. Por tanto, compañero, dile, Buenos Puertos. Buenos Puertos. Buenos Puertos. Tú como cristiano, pueden venir malas noticias, puedes estar navegando con vientos contrarios, pero va a llegar un momento en que vas a llegar a un buen puerto. Aquí llegaron a un buen puerto, llegaron a un lugar bueno, ya estaban fuera de peligro, no había nada, ya estaban, ahora sí, área de confort. Está bien, Dios te mandó ahí. Sin embargo, después dice, Pablo, está un centurión, el dueño, dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y sabiendo ya peligrosa la navegación, y por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio, y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El radar espiritual de Pablo les decía, no salgamos de aquí, es peligroso. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te dice, no salgas o no lo hagas? Y tú vas y le dices a tu autoridad, vas tú y le dices a los que están arriba de ti o los que te llevan. Pablo que iba llevado y estaba siendo preso, va y le dice, hey, ahorita no, es peligroso. Difícilmente te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no saben de Él, no tienen el conocimiento. Sin embargo, dice en el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Por un lado tengo al patrón de la nave, al dueño del barco. Por otro lado tengo al piloto. Y por otro lado tengo un fanático religioso que me está diciendo que está preso y que me dice que no salga. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿Al varón exitoso? ¿Al hombre exitoso, al dueño del magnate naviero? ¿Al que tiene ya muchos pronósticos de viajes? ¿Al que
ha hecho dinero, al que se maneja con su conocimiento humano, ¿a quién le hago caso? Oye, pues este es el éxito. Tiene negocios, tiene una embarcación bien grande, tan grande que dice la Biblia que iban 200 personas. Para aquella época era muy grande. ¿A quién le hago caso? Por otro lado está el piloto de la nave. Experiencia en el mar, experiencia en el conocimiento de ver luna, estrellas y dirigirse. ¿A quién le hago caso? O a Pablo, un preso y religioso fanático, que quién sabe que yo no creo en lo que él cree. ¿A quién le hago caso? ¿A quién? Sin embargo, dice la palabra, pero el centurión Dios daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No te sorprendas que van a tener más crédito otros porque ven lo que el mundo ve, no lo que Dios ve. El mundo ve el éxito en otra cosa, o en dinero, o en lo material, o en la experiencia. Por eso las cosas del Espíritu han de discernirse con el Espíritu, y así se entiende. Y aquí el centurión no pudo discernir lo que Pablo le decía. Dice después, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí es, ellos no midieron el tamaño de la tempestad. Ellos dijeron, mi dinero puede, yo puedo enfrentar esa tormenta que viene, me hace lo que el viento aparece, no me hace nada. El piloto, con mi experiencia, yo puedo enfrentar esa tormenta, yo puedo contra ese problema que viene, yo puedo y voy a enfrentar esa tormenta en mis propias fuerzas, en mi conocimiento, en mi experiencia, en mis estadísticas y pronósticos que tengo, y yo voy a poder sortear. ¿Y cómo se encontraban? Vino un Euroclidón a golpear esa nave. ¿Cuál es el Euroclidón en tu vida hoy? ¿Cómo se llama ese Euroclidón? ¿Cómo se llama ese viento fuerte que está azotando tu vida hoy? Que a lo mejor tú no pudiste estar ahí. ¿Cómo se llama? ¿Se llama enfermedad? ¿Se llama cáncer? ¿Se llama leucemia? ¿Osteoporosis? ¿Se llama falta de empleo? ¿Se llama falta de libertad económica? ¿Pobreza? ¿Cómo se llama eso que está azotando hoy tu vida? ¿Qué nombre tiene? ¿Ya lo identificaste? ¿Ya sabes cómo se llama? Ellos pensaron que podían enfrentar solo la tormenta en su conocimiento y en su experiencia, y cuando menos lo esperaban, ya estaban en una nave que se iba a la deriva por el viento, llevada por el viento, sin control, en una nave, en un barco inestable. Así estaban ellos, porque estaban en sus fuerzas. Dice la palabra, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la parte, para ceñir la nave, y teniendo temor para dar en la Sirte. Sirte es un banco de arena. Abrieron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron ya a lijar, empezaron a aventar todo el lastre, todas las cosas que tenían. Después dice, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, versículo 20. No aparecían ni el sol ni las estrellas. En aquella época se guiaban por el sol y las estrellas para ubicarse. Se quedaron sin dirección, se quedaron sin guía, se quedaron sin saber a dónde ir, sin ruta, sin rumbo fijo. Así estamos nosotros cuando Cristo no está gobernando nuestras vidas, sin ruta, sin dirección, sin rumbo. Y aquí está ellos, sin luna y sin estrellas. Cuando viene una tormenta a tu vida,
muchas veces nos quedamos sin rumbo, nos quedamos sin ruta, sin dirección, sin guía. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Y tenemos que aprender que nuestra luz es Cristo Jesús. Ellos rechazaron la luz de Cristo. Ellos rechazaron la luz de Dios. Pablo les dijo, no. Dijeron, no, yo puedo. Yo solo puedo. Con mis fuerzas puedo. Y rechazaron ellos la luz de Cristo. Ellos la rechazaron. Todo lo que ellos dependían, todos los proyectos, de voy a hacer un viaje, voy a irme otra vez a navegar y a hacer dinero, toda mi estadística, todo se fue por la borda. Todos sus sueños, todo se fue ahí en ese. ¿Por qué? Porque no había una dirección ni una guía. Cuando tú vas manejando por la noche en la carretera, y esto ya se los he compartido antes, vas en la noche y no ves nada. Prendes la luz y ¿qué ves? Un par de líneas a la derecha y a la izquierda, es lo que es en la carretera. Se llaman asíntotas, las asíntotas. Las asíntotas de tu vida son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esas son las asíntotas, las que te guían. Son las que van a darse, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies para que no vaya a caminar por donde voy y lumbrera mi camino. A mis pies para no tropezar y a mi camino para saber a dónde voy, para ir a puerto seguro. Amén. Amén. Después, ¿cómo afrontan las tormentas una persona que no conoce a Cristo y uno que sí lo conoce? ¿Cómo lo afrontan? Y tenemos que ver tres cosas aquí. La razón de la tormenta. La razón de la tormenta. La reacción ante la tormenta. La razón de la tormenta ante cuando una persona no conoce a Cristo o sí la conoce. La reacción de la gente ante la tormenta. De los que conocen y los que no conocen a Cristo. Y por último, el resultado de la tormenta. ¿Qué hacen los que creen? ¿Qué hacen los que no creen en Dios? Ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo se enfrenta la tormenta? Yo recuerdo una vez, esto a lo mejor ya muchos lo saben, lo voy a platicar bien rápido. Estábamos hace como unos 3 años en la Isla del Padre. Estábamos los muchachos y yo en un pequeño departamento chiquito y se vino un huracán. Y como buenos regiomontanos dijimos, pues ya pagamos, nos quedamos. Huracán, nos quedamos. Ahora sí, a lo mejor pensando insensatamente. Y la verdad pensábamos, ay, qué buena experiencia, ¿qué tiene de malo? Vamos a quedarnos. ¿Qué pasa? Quiero que sepan, estamos esperando que el huracán, mucha gente también se quedó, muchos se fueron, y nosotros llevábamos un día apenas, y espérame, o 2 días llevábamos, como si ya pagamos, vamos a perder todo, como que no, vamos a quedarnos. ¿Cómo enfrentan las tormentas? Recuerdo que nos quedamos ahí, y llegó el Euroclidón, llegó el ciclón, llegó la tormenta. Y la verdad nunca nos había tocado más que las lluvias de aquí, que son más que todo inundaciones. Imagínense un jet que va pasando por arriba, pero constante y nunca se calla. Es el viento, así se oye. Todo el tiempo estás oyendo el viento. Y luego estás oyendo también a la mamá de los muchachos. No se salgan. Y vamos a ver. Era un edificio, no sé qué tantos pisos, y había una parte con un balcón. Y ocurrentes nosotros, vamos a ver, ¿no? Nunca hemos estado en un huracán. Cuando viene lo más fuerte de la tormenta, cuando estaba por llegar, dije, vamos a prepararnos. Fuimos a comprar algo de víveres. Y gasolina, ¿para qué si hay? Pues uno que nunca anda en eso.
Me dio mucha tristeza que llegamos y cómo fueron las tormentas, los creyentes y los no creyentes. Llegaron, nos dio mucha tristeza ver un montón de cartones de cerveza. Hay un momento que tienes que estar bien lúcido para reaccionar. Hay un momento que tienes que estar en tus 5 sentidos para saber qué hacer. Y ellos, un montón de jovencitos, así, iban a hacer su fiesta de huracán. Después nos enteramos, vino esos vientos, empiezan a azotar. Entraban, imagínense que esas no se puertas de vidrio, pero estaban así, entraba por un lado el viento y salía por el otro rompiendo las ventanas y llevaba todos los muebles, televisiones, camas, todo lo sacaba. Un muchacho salió volando del 10º piso y vivió, pero salió volando y alguien se lo llevó, de esos que andaban comprando cerveza. Y vivió, era de aquí de Monterrey el muchacho, lo fueron a encontrar allá, el viento se lo llevó. Nosotros estábamos en ese edificio. Cuando ya íbamos a comprar algo de víveres, ya no hubo nada. Teníamos waffles nada más. Teníamos waffles, era todo lo que teníamos. Y no había luz, se va la luz, se va todo. Y en el piso de arriba estaba un gringo, así con una terracita, queriendo prender carbón, nunca pudo. Y sabes qué, le voy a pedir tantito carbón. Como buen regio, nosotros prendemos donde quiera. Si está el huracán, no, yo prendo porque prendo el carbón. Claro que sí, qué vergüenza que no. ¿Qué van a decir? Fuimos, no, tenga todo, yo no lo puedo prender y no sé cómo, está todo humo y mojado. Y, no, compadre, véngase para acá, yo sí lo prendo porque lo prendo. De perdido guapos, pero calientes, tanto. Prendimos el carbón en una pequeña terracita. Estaba el aeronazo, estaba todo el ventarrón y la lluvia, y empezó a prender. Ahí venimos y pusimos waffles. Éramos la única luz en todo el área. Éramos la única luz en toda la zona hotelera. Estábamos así, afuera, y un estacionamiento grande, había edificios más allá, y de un lado estaba una pareja joven, unos gringos, con unos niños chiquitos escondidos, agazapados en el baño. Y sale, toca la puerta. Oiga, tengo un montón de charolas de fajitas de pollo y pues no hay luz, se van a echar a perder y no hemos comido. ¿Me permite entrar para, pues vente, pásale? Y le doy una charola, aunque no me des 20. Y el señor empezó a proveer. Trajo comida, trajo los cuerpos con comida. No teníamos nada y llegó la comida. Y luego de enfrente llega el ojo del huracán y llega una señora con una bolsita. Oiga, es que vemos que usted es el único que tiene luz y tiene carbón. ¿Puedo hacer esta carne? Y le doy. Adelante, hazla. El Señor empezó a proveer. El Señor empezó a dar. Y lo llevó con café. Y puedo poner todavía para café. Y también les damos. Nosotros no teníamos nada más que waffles. Wow. Entonces, ¿qué? ¿Cómo afronta un cristiano la tempestad? Yo recuerdo, todos los vidrios de alrededor estaban rotos. Todos. El viento lo rompió. El único departamento intacto fue el de nosotros. Hubo un ángel ahí enfrente. Venía el viento, entraba por un lado y salía por el otro. Acá no. Acá nomás se llegaba, tocaba y se iba. Llegaba, tocaba y se iba. Que si la física, que porque el aire, que porque se fue la vueltecita, que porque como estaba, no sé. Pero Dios lo usó. Dios lo usó eso. Y fue bendición. Fue bendición. Dice la palabra. Y temiendo, no sé cómo te identifiques en tu tormenta, en tu vida hoy. Posiblemente tú estés pasando por un torbellino o por una cosa turbulenta que no sabes cómo controlar o que no sabes qué hacer. Yo te digo, así como Pablo les decía aquí, tengan buen ánimo. Dice, y anunciaban que se hiciese de día. ¿Por qué? Querían que se hiciera de día,
Ya no podían ver, no sabían a dónde ir, no llevaban dirección, no sabían, no tenían la ruta. Voy en el versículo 29. Y temiendo dar un escollo, se echaron 4 anclas por la proa y ansiaban que se hiciese de día. Querían que se hiciese de día, querían tener dirección, pero no había dirección. Y aunque fuera de día, no había sol, no sabían a dónde ir, ni qué hacer. Pero Pablo dijo al centurión y al soldado: si estos permanecieran en la nave, vosotros podéis salvaros. Dice después: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan. Pero antes del 24 dice: de los exhorto a tener buen ánimo. Dile al otro, tu compañero: ten buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Quiero que todos vean esto, el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ha estado contigo Jesús, de quien eres y de quien sirves. Cuando tú estás en Cristo Jesús, de quien eres y a quien sirves, nada ni nadie podrá hacer frente a tu vida. Ni la enfermedad, ni la angustia, ni el temor, ninguna tormenta va a tocarte, porque Jesús está contigo, Jesús está en tu nave, Jesús está dirigiendo tu vida. Y aunque estés tú en otro lugar y veas las circunstancias adversas ajenas a ti, Dios va a cumplir su propósito y plan para tu vida. Pasa esto, dice en el 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Unos marineros que querían huir, marineros que querían, el esquife era un pequeño bote, salvavidas, y querían huir, querían escapar. Un escape edificado en el egoísmo, un escape edificado en lo malo, un escape edificado más que todo en su propia conveniencia. Hoy actualmente en la vida muchos quieren escapar de los problemas, quieren escapar, por ejemplo, en los matrimonios. Hay muchos matrimonios que de repente dicen: ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada, me cae mal mi esposo, voy y lo engaño, o él va y la engaña, o de repente cae en el alcohol y se lo puedo controlar, y buscas una puerta de escape. Una puerta de escape en el egoísmo, basada en el egoísmo. Una puerta de escape edificada en la maldad. Y créeme, quieres ahogar tus problemas de esa manera, pero los problemas saben nadar y no se van a ir y te van a seguir. Nos vamos a ahogar primero nosotros y queremos una falsa puerta de escape. No podemos huir por una falsa puerta de escape edificada en el egoísmo. Tenemos que esperar lo que Dios quiere. Una puerta de escape falsa no nos va a llevar a ningún lado. Los problemas saben nadar y nos van a alcanzar. Después dice el versículo, dice: Dios está contigo en el 24, dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay una palabra que dice: todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todos, no porque te vaya mal, no me va a ir porque la Biblia dice. No, cuando estás en el propósito de Dios, aquí había propósito. ¿Qué le dice? Es necesario que vayas y comparezcas ante César. ¿A dónde iba él? A Roma. Él iba a Roma a comparecer y a predicar esa palabra. Había propósito. Tenemos que estar metidos en el propósito de Dios, metidos en lo que Dios quiere para nuestras vidas y estar ahí. Créeme, si tú no estás en el propósito de Dios, va a venir la tormenta. Y la forma de Dios de meterte a su camino cuando ya no tienes a Él, va a ser lo que le pasó a Jonás. Va a venir un pez grande y te va a tragar, para que aprendas a hacerte reflejar. Porque Dios, al que ama, a su Hijo, al que ama, disciplina. Y esto es un principio, no lo olvidemos.
acabar, no sé. Muchas veces, quiero compartirles esto también. En el versículo 17 dice, cuando quedaron a la deriva. ¿Por qué hace la deriva? Muchas veces tú no escoges estar en ese barco. Tú no escoges estar en esa tormenta. Tú no escoges estar en ese lugar de aflicción. Te lleva a lo mejor un mal gobierno. Te lleva un mal liderazgo. Te lleva un mal jefe. Y te sube a ese barco. Pablo iba prisionero en ese barco. Él sabía por el Espíritu Santo que no era bueno navegar. Y él quería decir, dame tantito el timón. A lo mejor tú dices, dame tantito el timón. Muchas veces hay un mal liderazgo en el gobierno, o hay un mal liderazgo en tu trabajo, o hay un mal liderazgo en algún lado que te hace ir a esa tormenta en contra de tu voluntad. Pablo iba ahí en contra de su voluntad. Sin embargo, Pablo sabía en quién confiaba. Y él sabía que tenía un propósito. Y se aparece un día alguien celestial en tu vida y le dice, no te preocupes. No te preocupes. Hay tres clases de personas que se identifican aquí en este pasaje. Las que tienen miedo, las que casi no conocen nada y por eso no tienen miedo, y los que conocen perfectamente a Jesús, los que conocen perfectamente la palabra de Dios y saben en quién confiar. ¿Dónde estamos nosotros? Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para Pablo. Y ni aun las circunstancias ni las tormentas quisieron que ellos se fueran, que el plan no se cumpliera. ¿Era el plan de Dios que el barco zarpara? No. ¿Era el plan de Dios que Pablo fuera por la tormenta? No. Pero eso no impidió que el propósito y plan de Dios se cumpliera. ¿Por qué? Porque donde Dios no gobierna, Él se enseñorea. Repítelo. Donde Dios no gobierna, Él se enseñorea. Él es Señor de todo. Él es Señor de todo. Y donde Él no gobierna, donde el humano, donde la gente no lo conoce, donde no quieren saber de Él, donde Él no quiere que sea el dueño y gobernador de su vida, Él se enseñorea. Él se enseñorea. Y no vas a hacer que mi plan se frustre por la mala decisión de un hombre. Yo quiero terminar. Si quieren abrir un poquito la puerta para que se ventile Aunque esté en angustia, yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así es nuestro Dios poderoso, así es. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos y saltamos tu nombre. Hoy venimos delante de ti, entregando nuestros problemas, entregando nuestras tormentas, afrontando la tormenta con buen ánimo, sabiendo que tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás, tú eres el capitán de nuestro barco. Y aunque haya alguien que esté dirigiendo y vayamos fresco en un barco, sabemos que tú estás enseñoreándote. Tú te puedes enseñorear de la enfermedad, te puedes enseñorear de todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias este día. Te damos gracias por lo que has de traer a este lugar, Padre. Gracias por lo que hoy aquí está en este primer día. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, declaramos que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres el Santo de Israel, que tú eres Dios grande, fuerte y temible. Y orar la cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya Dios que nos toque, porque es por tocar a la niña de tus ojos. Padre, nos declaramos benditos en tu nombre, benditos en Cristo Jesús. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Rey.
En el nombre de Jesús, te exaltamos, te bendecimos. Nombre de levantar.